Hoy quiero compartirte una historia rápidamente que está en el libro de Hechos, capítulo 28, versículo del 1 al 4. Libro de Hechos, capítulo 28, versículo del 1 al 4. Yo lo tengo en la versión Nueva Traducción Viviente, pero dice lo mismo. Y dice así: una vez a salvo en la costa nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando en su mano, se decían unos a otros: sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Hasta ahí la palabra de Dios. Ahora, para que entiendas un poco el contexto, Pablo estaba prisionero. Pablo era prisionero en ese momento. A Pablo lo estaban trasladando de un lugar a otro. Y Pablo iba en barco. Ahora, no solo que estaba prisionero, sino que tenía un guardia que lo cuidaba 24 horas al día. Donde iba Pablo estaba el guardia, porque era un prisionero. Y lo llevaban a Roma, como te decía, lo llevaban en un barco. Pero algo pasó con el barco. En el camino el barco naufragó. El barco naufragó. Y por eso fue que llegaron a la isla de Malta. Llegaron a la isla de Malta, donde fueron recibidos, dice el libro de los Hechos, dice. Pero vemos algo, vemos que Pablo estaba preso, vemos que el barco de Pablo naufragó, vemos que una serpiente venenosa lo había picado. Muchas veces decimos: Dios, ¿por qué pasa esto? Y ojo, que Pablo no estaba allí porque había hecho algo malo, ¿ah? Pablo estaba preso por predicar el evangelio, por predicar la palabra de Dios, por hacer lo correcto, por hacer la voluntad de Dios, por vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, por ser una persona íntegra. Entonces, humanamente es ilógico que a veces hagamos lo correcto, pero que nos tengan que pasar cosas malas. Que hagamos cosas buenas y nos sucedan cosas malas. ¿Sí o no que es ilógico, no? Si uno hace lo correcto, espera que le pasen cosas buenas. Si uno hace lo correcto, espera que no le pasen cosas malas, sino todo lo contrario. Pero no era el caso de Pablo, tampoco el caso de los discípulos y tampoco el caso de nosotros. Porque sí o no, a veces hacemos lo correcto, vivimos una vida conforme a la voluntad de Dios y algo pasa. Y algo sucede y nos quedamos sin trabajo y nos roban. Pasa, ¿no? Entonces decimos: ¿pero por qué? ¿Pero por qué pasa esto? Mira, algo que tú tienes que entender, que la vida no es perfecta. Que a pesar de que seamos cristianos, que a pesar de que vengamos a la iglesia, que a pesar que nos congreguemos, no estamos libres de que nos puedan suceder cosas malas, digámoslo así. No estamos libres de que podamos pasar situaciones difíciles. ¿Sí o no? Que cuando fue el terremoto, toditos sentimos el terremoto, ¿cierto? No es que en la casa de los cristianos no tembló la casa, también tembló. También pasamos situaciones difíciles. Mira lo que dice el libro de Mateo capítulo 5, versículo 10, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora ese mismo versículo te lo voy a leer en otra versión. Dice así: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Que Dios bendice a los que hacen lo correcto. Ahora, es un poco complicado a veces entender esto, ¿no? Porque ¿cómo es que la Biblia dice que Dios bendice a los que hacen lo correcto si a veces por hacer lo correcto nos pasan cosas malas? Mira, ¿quieres que te diga algo? La óptica del hombre, nuestra óptica, no es como la óptica de Dios.
En la óptica de Dios no es que yo hago el bien y me va a ir bien a mí. En la óptica de Dios es que todo lo que nos pasa o nos sucede tiene un propósito. Tiene un porqué, que a veces no lo entendemos. A veces decimos, Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Si me porto bien, vengo a la iglesia, ofrendo, diezmo, me congrego, hago todo lo que tengo que hacer y me pasa esto. Porque tus planes no son los planes de Dios. Mira, ¿quieres que te diga algo? Esta es una frase que yo ya llevo un tiempo diciéndola y te la quiero compartir. Antes de Dios darte, ¿sabes el que quiere? Formarte. ¿Me estás escuchando? Antes de Dios darte, Él quiere formarte. Mira, yo te hago una pregunta. Si tú tuvieras un hijo, o tú estuvieras a cargo de un niño, qué sé yo, de 5, 8 años aproximadamente, y hay un automóvil afuera o una moto y él te dice, hey, préstame las llaves que me voy en la moto o me voy en el carro, tú se la das. Tú se la das. No se la das. No le vas a dar una moto de un carro, no le vas a dar, las llaves de un carro o de una moto para que ese niño se pueda ir. Porque aunque a veces anhelamos cosas o deseamos cosas o queremos cosas en la vida, probablemente no estemos preparados para eso. Probablemente no sea el momento correcto. Y a veces decimos, pero si yo quiero esto, y anhelo esto, y deseo esto. ¿Quieres que te diga algo? El tiempo de Dios es perfecto. Y Dios te ama, te quiere y te bendice, pero Él, ¿sabes cuándo te va a dar las cosas? En su momento. No en tu momento. Porque a veces no es el tiempo. Porque a veces Dios quiere formarnos. Porque a veces Dios quiere prepararnos. Porque quizás el hecho de que Dios nos dé algo antes de tiempo, en vez de hacernos bien, nos va a hacer mal. Amén. ¿Qué padre quiere lo mejor para su hijo? Levante su mano. Usted como padre quiere lo mejor para su hijo. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Y si Dios es nuestro Padre celestial y perfecto, no va a querer lo mejor para sus hijos? Amén. Pero ahí es cuando usted tiene que aprender a esperar, a entender que todo en la vida tiene un porqué y tiene un propósito. Mire, si usted está aquí en esta noche, quiere que le diga algo. Dios tiene un propósito en su vida. Dios tiene una palabra para su vida. Quizás usted está pasando por situaciones difíciles, por cosas que no sabe, que no entiende, que quizás diga, ¿pero por qué esto? Bueno, hoy Dios quiere darte un mensaje. Hoy Dios quiere decirte que tiene un propósito, pero tienes que esperar en Él. Pero tienes que depender de Él. Amén. Mira lo que dice Hechos capítulo 28, versículo 5. Hechos 28, 5 dice, pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente. Pero después de esperar y ver que él estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión que Pablo era un dios. Mira cómo es la vida, ¿no? La gente esperaba que Pablo se enfermara, se hinchara y cayera muerto. Era lógico esperar eso. Ay, no ve, está preso, no, su barco naufragó. Bueno, naufragó pero se salvó, pero aún así la justicia lo alcanzó. A veces pensamos que porque nos pasan cosas malas o nos pasan cosas difíciles en la vida, creemos, ya es que él pecó. Es que él quizás algo está haciendo. Es que probablemente no obedeció a Dios o quizás hizo algo malo y la vida se la está cobrando. Pero no es así. Estamos en esta vida, mis amigos, y quiera o no vamos a vivir situaciones difíciles allá afuera. Porque allá afuera la situación no es fácil, allá afuera la vida no es color de rosas. Es difícil, es complicada. A veces venimos aquí, escuchamos la palabra de Dios y cuando salimos nos acordamos la deuda, el trabajo, el problema. Pero ahí es donde tu fe tiene que fortalecerse.
Tu fe no está solo dentro de la iglesia, tu fe tiene que estar contigo las 24 horas del día, en todo tiempo o en todo momento, porque tu fe no se prueba en las situaciones fáciles, sino en las difíciles. Ahí es donde tu fe es probada, afuera. Aquí todo es bonito, gloria a Dios. ¿Pablo qué era? Pablo era un hombre de Dios. Pablo era un hombre que Dios lo usaba de forma extraordinaria. ¿Y qué estaba? Estaba preso, su barco naufragó, lo picó una serpiente venenosa. ¿Quieres que te diga algo? Pablo no lloró, Pablo no renegó, Pablo se pudo haber quejado con Dios, mis amigos, pero no lo hizo, no fue así. ¿Qué hizo Pablo? Pablo dice que se sacudió la mano y siguió con su misión. Siguió con esa misión que Dios le había dado. Leí esto y me encantó. Dice así: Dios no lo libró a Pablo de la cárcel, no lo libró del naufragio, ni de la picada de una serpiente venenosa, pero sí lo libró de la muerte. ¿Te das cuenta? Dios no te va a librar de las situaciones difíciles, no te va a librar del sufrimiento, no te va a librar de los problemas, pero sí te va a librar de que esa cosa o que ese problema o que esa situación te mate. Porque aunque vivamos situaciones difíciles, si tu fe, si tu esperanza y tu confianza están puestas en Dios, déjame decirte que al final todo sale bien. Que aunque ahorita no entendamos y no comprendamos el porqué de las cosas, luego te vas a dar cuenta que eso era el plan y el propósito de Dios. Y no solamente para bendecir tu vida, sino también para bendecir la vida de otros. Mira, por eso es que Jesús le dice a sus discípulos, en el libro de Juan capítulo 16, versículo 33, les dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Chicos, escúchenme. Aquí en esta vida vamos quizás a sufrir, vamos a llorar, vamos a pasar situaciones difíciles. Pero Jesús hoy te dice: confía en mí, confía en mí, tengan paz en mí, porque yo he vencido al mundo. ¿Quién es más grande que Jesús? ¿Quién es más fuerte que Jesús? ¿Quién es más poderoso que Jesús? Nadie. ¿Y qué dice la Biblia? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen: yo pongo mi fe en Dios, yo pongo mi esperanza en Dios? ¿Cuántos dicen: yo confío en Jesús? Amén. Su confianza, mi querido amigo, debe estar en Jesús. No en su esposo, ni en su hermano, ni en su trabajo, ni en el gobierno, ni en el policía, ni en el doctor. No, porque ninguno de ellos son infalibles. Pero ¿sabes quién no falla? Dios. Dios no sabe fallar. Dios es nuestro abogado y Él nunca ha perdido un caso. Por eso es que hoy, no mañana, hoy tú tienes que poner tu fe en Dios. Porque probablemente estás al borde de la locura al no saber qué hacer. Pero hoy Dios te dice: confía, confía en mí, confía en mí. Porque lo que es imposible para Dios, para el hombre, para Dios, es posible. Mire mi querido amigo, usted y yo somos limitados. Tenemos un tiempo de vida aquí en la tierra. Tenemos una fecha, como en los productos, una fecha de elaboración y una fecha de caducidad. Algo es seguro: de aquí quizás en unos meses, en unos años, no estaremos aquí. Pero Dios es eterno. Dios es eterno. Para Dios nuestro futuro es pasado. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Y aunque tú tengas sueños, anhelos y deseos en esta vida, que está bien que los tengas, ten siempre presente algo:
que Dios lo controla todo. Y si tú pones tu vida, tu fe, tu esperanza y tu confianza en Dios, déjame decirte que aunque vivas pruebas, que aunque vivas situaciones difíciles, al final de la historia todo saldrá bien. Porque tu fe no está puesta ni en el hombre ni en el sistema, sino en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan capítulo 16, perdón, Jeremías 17, 7. Jeremías 17, 7 dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni le temen a los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¿Sabes qué quiere decir esto? ¿Sabes qué quiere decir este mensaje, mi amigo? Que aunque tú y yo pasemos situaciones difíciles, que aunque tú y yo pasemos situaciones complicadas, que aunque vivamos crisis, como todos las vivimos en algún momento de nuestra vida o quizás las estás viviendo, que aunque tú pases todo eso, que aunque te duela, que aunque llores, que aunque incluso hasta sufras, ¿quieres que te diga algo? No morirás, sino que permanecerás, porque tu confianza no está cimentada en el hombre, ni en lo que las personas puedan hacer. Tu fe, tu confianza y tu esperanza están cimentadas en Dios, en el eterno. Por eso yo te digo en esta noche, oye, pon tu mirada en Dios, pon tu confianza en Dios. Oye, la situación en el mundo podrá estar de cabeza, y yo te digo, pon tu confianza en Dios. Confía en Él. Quizás muchos de los que están aquí lo han intentado todo, han buscado todas las formas, las maneras y no hayan respuesta o solución. ¿Por qué no confías en Dios? ¿Por qué no le das una oportunidad para que puedas ver lo que Él puede hacer? Porque no se trata solamente de venir y congregarte, sino de realmente rendir tu vida a Él. De realmente decir, Señor, yo confío en ti. Y que confíes en Él. Quizás ya es hora de que realmente pongamos nuestra fe en Dios. Porque a veces decimos, sí, Dios, yo confío en ti, pero probablemente hacemos algo muy distinto a eso. Es hora que tú realmente, mi querido amigo, comiences a confiar en Dios. Comiences a decirle, Señor, voy a confiar en ti de ahora en adelante. Voy a hacer tu voluntad, voy a vivir para ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren realmente poner toda su fe, su esperanza y su confianza en Dios? Mira, ya voy a terminar y quiero culminar con la historia de Pablo. Hechos 28:7 dice: cerca de la costa donde llegamos había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Mira, ¿quieres que te diga algo? Muchas veces esa crisis, muchas veces esa situación difícil que tú puedas vivir, va a servir no solamente para bendecir tu vida, sino para bendecir a la de otros. Si Pablo no hubiera llegado a esa isla, el padre de este hombre Publio hubiera muerto. Y quizás muchos de los enfermos que estaban allí también hubieran muerto. Es muy importante que tú veas las situaciones difíciles que puedas pasar o experimentar como una oportunidad. Porque la vida no se trata de cómo yo lo veo, sino de cómo Dios lo ve.
Porque probablemente para nosotros una situación complicada es algo trágico. Pero si vemos esa situación difícil desde una óptica divina, es una oportunidad para que Dios se glorifique. Es una oportunidad para que Dios haga una obra milagrosa. Es una oportunidad para que Dios haga un milagro en tu vida y en la vida de los demás. Pablo confiaba en Dios. Y Pablo sabía que al final de todo, al final de esa trayectoria, todo saldría bien. ¿Por qué? Porque su fe, su esperanza y su confianza no estaban impuestas en los hombres, ni en el guardia, sino en Dios. Culmino con esto. Romanos 8, 28. No sé si hay un teclado. Sí. Romanos 8, 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Mira, escúchame bien lo que te voy a decir. La vida que tú vives no es perfecta. Ni la mía, ni la de nadie. No es perfecta. Pero sí tiene una diferencia. Hay una diferencia en nuestras vidas con la vida de aquellas personas que todavía no tienen a Jesús en su corazón. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Cuando tú no tienes a Jesús en tu corazón y pasan situaciones difíciles y cosas complicadas, ¿sabes cómo tú miras el futuro? Con tragedia, con desesperanza, con miedo, con preocupación. Pero cuando tú pones tu vida en manos de Dios, y aunque hayan situaciones difíciles, y aunque hayan situaciones complicadas, y aunque hayan situaciones en las cuales tú digas no hay salida, ¿sabes de qué te acuerdas? Te acuerdas de Dios. Y tú dices: Señor, no sé qué hacer. Ya no tengo a dónde ir. No hay esperanza, no hay salida. Pero tu palabra dice que los que te amamos, todo nos ayuda a bien. ¿Tienes crisis en esta vida? No lo sé. Solo tú lo sabes y Dios lo sabe. Y lo profundo que hay en tu corazón. Quizás tú sonrías externamente, pero quizás por dentro lloras. Quizás converses con tus amigos en el trabajo, en el colegio, en la universidad, y tú incluso hasta les predicas. Pero nadie sabe lo que hay dentro de ti. Si es que tienes miedo o preocupación, quizás estás al borde de tirarlo a toalla. Pero ¿quieres que te diga algo? Hoy Dios te dice: confía. Confía porque yo tengo el control. Confía porque tú eres un hijo mío, eres una hija mía. Y aunque hayan situaciones difíciles, y aunque hayan situaciones complicadas, y aunque parezca que el tiempo pasa y no pasa nada, tú confía en mí. Aunque te sientas prisionero, aunque te sientas que tu barco está a punto de naufragar, aunque sientas que estás al borde de la muerte, tú confía. Porque para los que aman a Dios, todo ayuda a bien. Todo ayuda a bien. Ponte sobre tus pies, por favor.